¿Ya lo tienen, hermanos? Génesis 16. Vamos a orar a nuestro Dios, vamos a pedirle que Él hable a nuestros corazones. Cada uno sabe cómo viene, qué necesita su corazón. Y vamos a pedir a Dios que nos hable a nuestra palabra. ¿Les parece, hermanos? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, porque nos muestra lo que tú quieres para nosotros. Nos muestra sobre tu salvación, nos muestra lo que tú nos quieres dar y también lo que nos pides para vivir bien para ti. Te ruego que tu Espíritu Santo me use para poder predicar tu palabra y que justo lo que cada familia, cada persona viene con necesidad de escuchar, te ruego que tú uses tu palabra para dirigirnos, Señor. Bendice este tiempo juntos. Te ruego que pueda ser de ayuda y de ánimo para nuestras vidas y que nos enseñe lo que tú quieres para nosotros. Te lo rogamos, dirige nuestros pensamientos y que pueda ser de ánimo, pueda ser breve, pueda ser de ayuda a pesar del cansancio que a lo mejor algunos hermanos traen, que pueda ser de bendición. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. ¿Sí se escucha? Sí. 1, 2, 3. Ya no se escucha. Ok, muy bien. Muy bien. Hermanos, lo mejor que un creyente puede aspirar en su vida es a que se pueda alcanzar la voluntad de Dios para tu vida y para tu familia. Cuando la Biblia habla de la voluntad de Dios, Romanos 12:2 dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, lo mejor que te puede pasar a ti, hermano o hermana, es que puedas estar en el centro de la voluntad de Dios. A alguna gente le da miedo poder estar en un lugar muy peligroso y que Dios los mande al África de misioneros. Pero si Dios te mandara al África como misionero, estarías más seguro ahí que en la Ciudad de México. A propósito, Valle Chalco no es un lugar muy seguro que digamos, hermanos. Entonces, estando en la voluntad de Dios, tú puedes saber que va a ser buena para ti, va a ser agradable, va a ser perfecta. Pero hermanos, desafortunadamente pocos hallan la voluntad de Dios. Quiero que se sepa esto, hermanos. Mucha gente, muchos cristianos no viven en la voluntad de Dios. No porque Él se esconda de nosotros. Francamente, yo en años atrás, yo he sentido, cuando yo le pedí a Dios por algunas peticiones, a veces yo sentía como que Dios estaba ocultando de mí. No sé si usted ha sentido como que le pide y le ora y siente como que no sabe de todos modos qué hacer. Y a veces sentimos como si Dios estuviera jugando a las escondidillas con nosotros. Pero Dios, créame, no está ocultando su voluntad de nosotros. Él nos va a dar su voluntad, pero paso a paso. Yo recuerdo cuando tenía unos 19 años, yo le dije a Dios, Dios, muéstrame todo lo que tú quieres hacer para mi vida. Y me quedé esperando. Pero no es porque Dios quisiera ocultar, es que Dios nos da su voluntad de paso a paso, de parte en parte. Y una amiga me dijo, mira, Samuel, cuando Dios le dijo a Abraham su voluntad para él, le dijo, vete de la tierra de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y ella me decía esto, tú debes de aprender a seguir al Señor paso a paso, ¿sí? La voluntad de Dios se muestra paso a paso, hermanos. No se muestra, Dios nunca te va a mostrar lo que va a hacer con ustedes, hermanos, de aquí a 50 años, ¿sí ven? Dios le va a mostrar lo que Dios quiere hacer contigo en estos meses, ¿sí están conmigo? Lo que Dios quiere hacer contigo en esta semana. Pero no te va a mostrar lo que Dios va a hacer el siguiente año tal vez con tu vida. Porque Dios te va mostrando su voluntad paso a paso. Acuérdense de eso. Entonces Dios no está escondiendo su voluntad de nosotros, aunque a veces sentimos como que Dios no nos muestra todo su plan para nuestra vida. A veces también no experimentamos la voluntad de Dios porque no somos pacientes. Queremos que nos diga las cosas así. Y como estás acostumbrado a que cuando no tienes nada que comer, vas rápido a comer los tacos enfrente ya preparados y te los sirven en 2 minutos, o te compras la Maruchan y ya la tienes ahí lista en 3 minutos, ya piensas que así Dios te va a mostrar su voluntad y tú tienes que aprender a ser paciente. Pacientemente esperé a Jehová
y oyó mi clamor. ¿Se acuerdan? Pero hermanos, a veces no conocemos la voluntad de Dios porque también no conocemos sus escrituras. Si usted no está leyendo su Biblia constantemente, no va a notar claramente la voluntad de Dios en su vida. Por eso tiene que leerla, necesita leerla usted para hallar la voluntad de Dios para su vida. Pero hay una cosa más que esta semana al estar pensando, hermanos, me fue muy interesante. Hay creyentes que no encuentran la voluntad de Dios en su vida porque buscan sustitutos de la voluntad de Dios. Y precisamente el título que yo le puse a esta enseñanza, hermanos, es ese: los sustitutos de la voluntad de Dios. Ten mucho cuidado, hermanos. Es posible que algunos de ustedes estén aquí, pero no están en el centro de la voluntad de Dios. Están en un sustituto de la voluntad de Dios. Y un sustituto de la voluntad de Dios es muy dañino. Yo estaba hace unos años aprendiendo del sustituto de la crema para el café. Si ustedes como yo le gusta echarle lechita o cremita al café, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, el sustituto de crema, el famoso Coffee Mate, es muy dañino para la salud. Un estudio realizado por la Profeco encontró que los ingredientes del sustituto de crema se transforman en grasas saturadas. Es decir, que si tú tomas mucho Coffee Mate o cualquier marca de esta crema, sustituto de crema, va a ser contraproducente y puedes tener enfermedades cardiovasculares y diabetes. Entonces, no use mucho el sustituto de crema, ¿verdad? Le hace daño. Pero hermanos, igualmente quiero que usted note que muchas veces cuando un cristiano no está en la voluntad de Dios, busca sustitutos. Y esos sustitutos son muy dañinos para tu vida. Vamos a ver, hermanos, a un hombre de gran fe. Es más, es el padre de la fe, Abraham, que a pesar de ser un hombre de fe, cae en terribles errores por hallar sustitutos para la voluntad de Dios. Génesis 16, versículos del 1 al 5. Quiero que note que Abraham, el hombre de Dios, ya había salido de la tierra de Ur de los Caldeos, ya se aventuró en la fe a seguir al Señor paso a paso. Sin embargo, en capítulo 16, por un momento su fe le falla y empieza a buscar sustitutos para la voluntad de Dios. Quiero que note el versículo 1 al 5 y quiero que halle la idea que le viene a él y a su esposa y cómo él empieza a buscar sustitutos para la voluntad de Dios y se aparta de la voluntad de Dios. Vamos a ver cómo dice la palabra de Dios. Dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces a Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Quiero que notemos algunas verdades acerca de los sustitutos de la voluntad de Dios. Si usted notó una lectura rápida, Abraham quiso sustituir lo que Dios le prometió a través de una manera que ellos pensaron. Y hermanos, los sustitutos de la voluntad de Dios prometen darnos lo que solo Dios da, hermanos. Dios le prometió a Abraham darle un hijo, ¿se acuerdan? Vea capítulo 15, Dios le promete en el versículo 2 y le dice, respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará ese, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevará fuera
Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Dios le prometió un hijo a Abraham. Tenía 75 años de edad Abraham, y Dios le promete un hijo. Imagínense nada más. Y entonces, hermanos, usted ve cómo Abraham le intenta confiar a Dios, creyendo en que le iba a dar un hijo. Pero vemos en el capítulo 16 que ya está empezando a dudar y están pensando en buscar maneras, ¿verdad? En el momento que Dios le recuerda la promesa, después en Génesis 17, fíjese un detallito. Génesis 17:15 dice la Biblia que dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré y también le daré a ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos y vendrán a ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Y Abraham se rió de lo que Dios le prometió. Qué fuerte, hermanos. Un hombre de Dios, un creyente, riéndose de lo que Dios le prometió, hermanos. Nada más piensa un momento. Estamos hablando de Abraham, el padre de la fe. Y yo veo aquí un hombre que ya había creído en Dios en el capítulo 15. Y creyó a Dios, Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Ya creía a Abraham al Señor, ya había salido de su tierra, se aventuró a confiar en el Señor. Y hermanos, aquí veo a Abraham dudando y diciendo: ¿cómo? Ya tengo 75, me prometió un hijo. Ya ahora tengo 100 años, tenía 99 específicamente. Ya había esperado 25 años por la promesa de Dios y le empezó a faltar la fe. Y yo veo eso muy parecido a lo que nos pasa a nosotros. Es posible que tú hayas recibido a Cristo como tu Salvador personal, y aún así en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tu escuela, en tus decisiones, puedas reírte de las promesas que Dios te hace. Ten mucho cuidado, porque el hecho de que iniciaste a poner tu fe en el Señor no significa que estés viviendo una vida de fe diariamente. ¿Sí ve? La vida de un cristiano inicia por la fe, continúa por la fe y nos vamos a morir por la fe. Tenemos que, el último día de tu vida debes de seguir confiando al Señor, y no te debe dar miedo que vas a morir, porque te ha prometido un cielo a los que han recibido a Cristo. ¿Sí ve? Un cristiano debe de vivir por la fe, no vive por la vista. Por eso, hermanos, es que es difícil pensar como Abraham. Qué triste que él como creyente estaba riéndose y pensando en su corazón: ¿cómo Dios me va a dar un hijo a los 100 años? Mi esposa tiene 90. Y hermanos, muchas veces aquellos que ya recibimos a Cristo nos hallamos en tener miedo, dudas, incredulidad hacia las promesas de Dios. ¿Qué situación tan difícil? No dude de las promesas que Dios le hace. No duden de la palabra de Dios, hermanos. Siempre es veraz y siempre cumple el Señor. Ahora, no confiar en la promesa que Dios nos hace nos orilla a buscar un sustituto de la voluntad de Dios. Piénsenlo. Abraham empieza a dudar que Dios le va a dar un hijo, su esposa también, y a Sarai pues empieza a maquinarle la cabeza. Sarai deseaba con todo su corazón un hijo, el hijo prometido, ¿no? Pero ella, como no, yo creo que lo intentaron por 25 años y no llegó el hijo. De manera que a ella se le ocurrió una gran idea: darle a Abraham su sierva Agar para embarazarlo. Ahora, según las ideas de la época, hermanos, la esterilidad era una de las peores desgracias para una mujer. ¿Se acuerda a aquella Ana en 1 Samuel 1? Para Ana, lo más miserable en su vida era que no tenía hijos. No es la más grande ruina, pero para una hebrea eso era algo muy desastroso. Y para atenuar su deshonra, la mujer estéril a veces podía entregar a su marido su esclava, y los hijos que tuviera la esclava pudieran ser propios, ¿verdad? Ahora, la idea era pues muy popular, pero hermanos, no sé qué tan buena idea era esa, la de Sarai. Era alquilar un vientre. Qué fabulosa y ética idea, ¿verdad?
No sé qué pensaría usted, ¿verdad? Pero hoy es un debate muy grande eso de alquilar vientres. Es muy famoso. Muchos artistas como Ricky Martin, Miguel Bosé, Kim Kardashian, muchos artistas están tomando la moda pues, no sé si es más cómodo pagar para que alguien más cargue por el bebé, no afectar tu figura para las damas que son modelos. Y entonces ellas decidieron alquilar un vientre. No sé qué tan bonito suena eso, ¿verdad? Pero suena un poquito escandaloso. Pero esa fue la idea tan especial y genial que tuvo Sarai en su corazón. Hermanos, mira, tú debes tener mucho cuidado en tu corazón, porque a veces a los cristianos se nos ocurre cada idea tan más buena, ¿sí? Por ejemplo, a las iglesias se les ocurrió que sea más importante abatir la pobreza que hablar del Evangelio de Jesucristo. Es una idea que suena muy bien, ayudar a los pobres, pero Cristo no nos mandó como iglesia a abatir la pobreza. Cristo nos mandó ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Me acuerdo una vez yo hablé con una persona que decía que ellos como iglesia salían a un hospital y iban y daban comida. Y yo le hice esta pregunta, porque yo sé de lo que estoy hablando. ¿Y ustedes les dicen de dónde vienen cuando les dan el alimento? No. ¿Sabe qué pensé en mi corazón? Lo que está haciendo no sirve de nada como iglesia, porque eso lo puede hacer alguien más que no sea ni cristiano, ¿o no? Cualquier persona puede dar una pizza, un taco, una torta, aunque no sea cristiano. Pero tú y yo somos las únicas personas que podemos dar el Evangelio, ¿sí ven? Entonces, a veces también a las iglesias y a los creyentes se nos ocurren ideas geniales que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Mire, casi todo puede servirte como un sustituto de Dios. El Señor es el que te promete gozo, pero a veces como andas triste, los deportes son tu gozo, el arte es tu gozo. A mucha gente el sexo le satisface más y prefieren entregarse a la sexualidad pervertida en vez de entregarse al Señor. A muchos cristianos la música es su ídolo y es lo que les llena y prefieren buscar la música del mundo en vez de entregarse al Señor. Para otros el trabajo es lo que les da más satisfacción que Dios y por eso son entregados, porque eso les da un estatus y la gente les reconoce y entonces por eso buscan ser buenos en el trabajo, porque ahí me llaman licenciado, ¿verdad? Un día le voy a decir a los hermanos, me tienen que decir licenciado porque lo soy. Es más, me tienen que decir que tengo maestría porque la tengo. Pero no me importa, la verdad, pero así hay gente, ¿verdad? Yo me acuerdo mucho, un profesor que tenía doctorado en economía, él iba a un restaurante y le decían, ¿cuál es su nombre? Doctor Cuevas. Porque su soberbia era que tenía un doctorado en Berkeley, ¿ve? Muchos cristianos sustituyen su seguridad y su valor como persona. Y en vez de que Dios les dé su valor, se los da una licenciatura. O se los da un juego, o se los da un vicio. Por ejemplo, muchos cristianos se arrinconan o se refugian en un vicio como el alcohol o como las drogas, porque tienen tantos problemas que no pueden descansar, y la manera en que ellos descansan es ir y refugiarse en un vicio. Eso es un sustituto del Señor. Algunos usan la televisión u otra persona para buscar su identidad. Yo he visto muchas personas que se hacen dependientes o codependientes de otra persona para su felicidad. Y hermanos, tu felicidad debe de estar puesta en el Señor Jesucristo, no en tu pareja, no en tus hijos, no en tu trabajo, no en nada ni nadie, en el Señor, ¿sí? Pero hermanos, tristemente el mundo ha encontrado muchos sustitutos para el Señor. Es más, el mundo ya ha buscado y encontrado sus propios sustitutos para Cristo. Nosotros creemos que Cristo es la única manera de ir al cielo, ¿no? Es lo que dice la Biblia. Sin embargo, hermanos, allá afuera el mundo ya encontró sus propios estatutos para ir al cielo. Buscan vidas religiosas, buscan tener buenas obras, buscan tener obras de caridad, fe en cualquier Dios, hasta en sí mismos buscan tener fe y buscar sentirse bien. Porque la gente que tiene buenas obras se siente bien. Y como se sienten bien, piensan que va a ir al cielo porque se sienten bien.
Pero ninguna de estas cosas no da ni vida eterna ni salvación. Es un sustituto que el mundo ha creado, ¿ven? El sustituto de Abraham fue que Sarai se le ocurre darle a Agar como pareja, ¿verdad? Y le dice, oye, pues ya se tardó el Señor. Y pues no sé tú, pero yo me puse a pensar que a lo mejor mi esclava Agar pudiera darnos un hijo. ¿Tú qué piensas? Y Abraham, pues bueno, flojito y cooperando, ¿eh? Y hermanos, es muy chistoso porque literalmente ella se le ocurrió esta idea, a él pues no puso impedimento alguno, y entonces empezó a buscar el sustituto de la promesa de Dios de darles un hijo en su vejez. Muchas personas buscan un sustituto para la pareja que Dios tiene para ti. Dios tiene una pareja para ti. Pero si tú buscas nada más la bonita o la coqueta o el guapo o el sociable o el que te hace reír, es más, muchos esposos o esposas dejan a la pareja que Dios les dio y buscan un sustituto y encuentran a la mujer extraña, al hombre extraño y quiebran una familia. Muchos escogen a un inconverso o a un creyente mundano en vez de la persona que Dios te preparó para complementarte en tu vida. Algunos tienen sustitutos para sus planes. En vez de que sigan los planes de Dios, siguen sus propios planes. No, yo tengo mis planes. No, yo voy a hacer esto este año. Y sin siquiera ponerse a orar ni consultar con Dios, mucho menos con su palabra. A mucha gente, hermanos, escúcheme, le da miedo la voluntad de Dios. Se resisten a la voluntad de Dios. Algunos dicen, no, es que si yo me entrego a la voluntad de Dios, voy a ser miserable, voy a ser muy pobre, me va a ir muy mal. Y hermanos, algunos se resisten a la voluntad de Dios. Algunos han sido llamados a servir a Dios y no dejan una carrera. O Dios les ofrece usarles o les pide hacer algo y ellos no lo hacen porque el mundo te ofrece algo más atractivo. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo, antes de darnos nuestra salvación, fue tentado por Satanás en ese pináculo? Y Satanás le ofreció darles todas las naciones de la tierra si postrado le adoraba. Satanás te ofrece a veces buenas cosas, ¿ves? Entonces, hermano, acuérdese, Satanás va a buscar darte algo muy bueno. Si a través de eso muy bueno, tú sustituyes la voluntad de Dios por esa cosa. Si Satanás sabe que ofreciéndote un buen trabajo, con lo doble que ganas, con lo triple que ganas, pero apartándote de Dios, eso va a lograr realmente apartarte. Si yo fuera Satanás, te lo daba. Y Satanás te lo ha dado. Mucha gente por la fama, por el dinero, por cosas muy atractivas, pierde la voluntad de Dios. Yo me acuerdo de un pastor amigo mío, como él me compartía, ¿verdad? Cuando él era muy joven, Dios puso en su corazón el servirle a Dios. Y él quería servir a Dios, meterse a un colegio bíblico, pero su familia no quería. Y su papá le dijo esto: si tú dejas a un lado esto de ir al colegio bíblico, yo te voy a regalar un coche nuevo. Y este joven, ya ahorita es pastor, le dijo: papá, gracias, pero no puedo aceptarlo. Y se fue al colegio bíblico. Hermano, ¿no será que ahorita tú estás siendo tentado o tentada a apartarte de la voluntad de Dios? ¿No será que habrá tal vez algún sustituto para la voluntad de Dios en tu vida, hermanos? Hermanos, mire, el sustituto de la voluntad de Dios te da satisfacción y contentamiento temporal, pero no hay plena satisfacción. Abraham tuvo 10 años esperando y deseando a ese hijo, pero fueron demasiado esos 10 años para ese matrimonio. Y a mí me da un poquito de risa, ¿verdad? Pensar cómo la idea de Sarai vino a los oídos, ¿verdad? Y él, me imagino diciendo, pues bueno, voy a tener que esforzarme, ¿verdad? Y en vez de decirle, ¿cómo crees, mujer? ¿Estás loca? ¿Cómo que quieres que tome a tu esclava? Estás mal. Pero no, él yo creo que dijo, bueno, tendré que esforzarme, ¿verdad? Hermanos, miren, cuando Sarai le dijo a Abraham la idea, a él le sonó muy bien. Y hermano, quiero que tú sepas
que a veces los sustitutos de la voluntad de Dios te van a sonar muy bien, te suenan lógicos, te suenan correctos, pero no se van a alinear con la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces he visto a una señorita que es conquistada por un muchacho inconverso? ¿Y saben qué hacen las señoritas? Buscan justificar sus sentimientos y esos sentimientos les hacen pensar que es la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces yo he visto cómo se convencen a sí mismas que es la voluntad de Dios? Ahora quiero hacerles pensar, hermanos, ¿qué tan bien le fue a Abraham con el sustituto de la voluntad de Dios? Como no podían tener hijos y habían esperado 25 años, y en la mente de ellos, pues no, yo creo que Dios ya no va a contestarnos nuestra petición, ya no nos va a dar al bebé que Él nos prometió. Les faltó la fe. ¿Y cómo les fue, hermanos? ¿Cómo fue con la idea de Agar y de Sarai? No muy bien, hermanos. Vea lo que dice el versículo 4. Capítulo 16, versículo 4 dice: y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Hermanos, los sustitutos de Dios te crean problemas posteriores, no son soluciones permanentes. Y Sara experimentó desprecio. Fíjense, fue la idea de ella, le da a la sierva y luego Sara, aunque pensaba que era buena idea, Abraham pues le gustó la idea, ¿verdad? Pero después de unos meses de embarazo, Agar vio con ojos de desprecio a su amo. Hermanos, yo me puse a imaginar cómo habrán sido los ojos o la mirada de Agar hacia su ama, ¿verdad? Pero yo pienso que con los ojos se puede hablar. Y nada más de imaginar algo así como que, no sé, ¿verdad? Mostrando la pancita o diciendo, no sé usted qué mirada se imagina, pero yo creo que esa mirada decía: yo sí puedo tener hijos y tú no. Yo soy más mujer que tú, yo valgo más que tú. ¿Alguna vez le han dicho algo grosero con los ojos? ¿Ve? Y lo peor es que fue idea de Sara. Hermano, hermana, quiero que piensen esto. Muchas veces nosotros tenemos ideas y esas ideas nos van a acarrear un montón de problemas. Y es nuestra culpa. Pero fíjense qué pasó, hermanos. Hubo menosprecio. ¿Y qué pasó? Ve el versículo 5. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Se lo traduzco al mexicano. ¿De quién fue la idea, hermanos? De Sarai. ¿Y a quién le reclamó Sarai? A su esposo. Entonces, si esto se parece a la realidad, es mera coincidencia. Tú tienes una idea, sale la cosa mal y le reclamas a tu pareja. Y se crea un problema en tu matrimonio, en tu pareja. ¿Se fijan cómo son las cosas? O sea, fue tu idea y ahora resulta que le estás echando la culpa a tu pareja. Bueno, eso no pasa en ninguna pareja de la iglesia, ¿verdad? Pero se fijan cómo a veces son las cosas. Tú no te das ni cuenta que fue tu idea, fue tu problema, te metiste en ese problema, pero ya le estás echando culpa a tus hijos, culpa a tu pareja, estás buscando a quién echarle la culpa. Y empiezan los problemas matrimoniales, los problemas familiares, y no te das cuenta, no tienes la honestidad de reconocer que tú lo permitiste, que tú lo creaste. Tus hijos tienen problemas, pero ¿quién los dejó ir a la fiesta? ¿Quién los dejó ir allá? ¿Se mandan solos? No, tú lo permitiste. Y hermanos, otra cosa que me llama la atención es que no solamente le echas la culpa a los demás, hasta a Dios le echas la culpa. Fíjense el versículo número 2. Fíjense cómo dice la Biblia. Dijo entonces Sarai a Abraham. Fíjense lo que Sarai habló, lo que salió de sus labios y salió de su corazón. Fíjense. La siguiente frase, ¿qué dice? Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Entonces, ¿quién tenía la culpa de todo, hermanos? Estaba estéril. ¿Pero de quién era la culpa? Hábleme, hermano, a ver. De Dios. De Dios. Porque Jehová me hizo estéril. Entonces,
¿Quién tiene la culpa entonces? Dios. Entonces, por eso hay cristianos que se amargan porque dicen, ¿por qué Dios me mandaste este problema? Ahora resulta que Dios te mandó el problema. A veces no nos damos cuenta, hermanos, que los problemas en los que estamos es tu culpa. Porque ni consultaste a Dios, porque lo arreglaste a tu manera, porque buscaste un sustituto. Y cuando vinieron los problemas, dije, Dios, ¿por qué me mandaste ese problema? ¿Se fijan cómo somos? En la vida de Job también pasó algo así. Cuando Job perdió todo, hermanos, no le voy a pedir que vaya a Job capítulo 1 y 2, pero algo muy interesante es que los siervos de Job que le van a entregar reportes, ¿se acuerda usted? Que van formados. Uno de ellos le dice a Job, fuego de Jehová cayó sobre el ganado. Entonces, ¿quién tiene la culpa? Dios pues echó fuego. Ahora, si usted lee Job, ¿quién tuvo la culpa? Satanás fue quien echó el fuego, no Dios. Pero ¿a quién le echaron la culpa? Pues fíjense, fue idea de genial de Sarai, pero como salió mal, le echa la culpa a su esposo, le echa la culpa a Dios. Entonces, hermanos, miren, muchas veces nosotros no nos damos cuenta y así somos. Le echamos la culpa a Dios, le echamos culpa a nuestra pareja, le echamos la culpa al pastor, le echamos la culpa a la iglesia, le echamos la culpa a mi primo que le pedí prestado y no me lo entregó a tiempo o no me permite que le pague después y hay problemas, ya me demandó. Dios, ¿por qué me permites que me demande? Y tú no te das cuenta que tú te metiste en ese problema. Hermanos, los sustitutos de la voluntad de Dios nos van a costar caros. Nos crean problemas posteriores, no soluciones permanentes. Y hay algo más, hermanos. Las consecuencias de los sustitutos perduran. ¿Qué provocó la decisión de Sara, hermanos? El nacimiento de Ismael. Y la descendencia de Ismael. ¿Qué dice la Biblia de la descendencia de Ismael? Vea versículos 11 y 12. Qué interesante. Todo esto no fue plan de Dios, no fue lo que Dios le propuso a Abraham, esto fue idea de Sara, ¿ok? Pero fíjese a dónde terminó. Versículo 11 dice, además le dijo el ángel de Jehová, he aquí, le dijo a Agar, que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. O sea, traducido al mexicano, iba a ser bien peleonero. Con todo mundo se iba a pelear. ¿Sabe quiénes son los descendientes de Ismael y de sus descendientes? Los musulmanes. ¿Cómo son los musulmanes? Hacen guerra con todo mundo. Todo gobierno islámico es opresor y obliga a la gente a punta de espada a convertirse al islamismo. Y también el islamismo es muy cruel en los castigos que proyecta. Oprime mucho a las mujeres. Y hermanos, literalmente obliga a toda la gente y es opresor de la gente. No le importa a la gente, le importa establecer el Corán o el islamismo sobre pueblos. Entonces, usted va a una nación islámica, usted no puede decir que es cristiano, se va a hallar en problemas muy graves. O lo van a expulsar del país, o le van a hacer algo. Muchos países islámicos son muy violentos. ¿Se acuerda de este grupo ISIS? ¿De dónde cree que eran? ¿Cristianos, católicos? No, eran musulmanes. ¿De dónde cree que son esto que pasó de las Torres Gemelas? ¿Del 2000 qué? 2011. ¿De dónde salió? Eran musulmanes. ¿De dónde cree que salen esos palestinos que van a Israel y se explotan en medio de un mercado? Según ellos porque Alá les promete ir al cielo y les da muchas mujeres allá en el cielo. Es lo que dice el Corán, ¿ok? Entonces, ¿se fijan? Entonces, gente muy violenta, opresiva. ¿De dónde salieron los musulmanes? De Ismael. Todavía hoy, hermanos, los palestinos les están haciendo la vida
y le están amenazando a los judíos. Todavía hoy, 2023. Entonces, hermanos, hoy todavía siguen las consecuencias de la decisión de Sara de sustituir la voluntad de Dios. Hermanos, miren, la Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Si tú decides hacer las cosas a tu manera, te va a costar y va a haber consecuencias perdurables. Y hermanos, a veces hasta culpamos a Dios. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Hermanos, yo le quiero animar que usted decida buscar la voluntad de Dios, no sustitutos. Que usted le diga al Señor claramente en su corazón: Señor, yo quiero hacer tu voluntad en mi vida, muéstrame tu voluntad, quiero seguir tus caminos como tu hija, como tu hijo. Yo no quiero sustitutos, Señor. Yo reconozco que no soy tan feliz, yo quiero que tú seas mi felicidad. Yo reconozco que tengo problemas, yo reconozco que tú eres el único que me puede dar la solución a mis problemas. Guíame, Señor, dirígeme, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, hermanos. Por eso decida buscar la voluntad de Dios para usted, para su vida, para su matrimonio, para su familia, para su futuro, hermanos. Si tú haces cosas conforme a tu razonamiento, conforme a tus sustitutos, te va a hacer daño como el Coffee Mate. ¿Okay? Cada vez que tome Coffee Mate, acuérdese que le está afectando a su corazón. Cada vez que usted toma decisiones por usted misma, por usted mismo, sin consultar al Señor, se está haciendo daño a su vida y a su corazón. Busquemos la voluntad de Dios, hermanos. ¿No le gustaría encontrar la voluntad de Dios para su vida? No le pregunte qué tanto Dios quiere hacer con su vida. Pregúntele: Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí este mes, en esta semana, en estos días? ¿Qué es lo que tú quieres que haga? Porque, hermanos, mire, la voluntad de Dios se aprende orando, leyendo tu Biblia, meditando en la Biblia, pidiendo consejo sabio y bíblico y siendo sensible a la voluntad de Dios, ¿sí? Pero antes de que tú decidas, tienes que pedirle a Dios su dirección. Varias veces he dicho que es difícil orar contra ti mismo, pero tú tienes que ser capaz de orar y decir: Señor, si esto no es tu voluntad, ciérrame las puertas. Y solo los valientes oran así, hermanos. Los cobardes oran por lo que quieren. Los valientes oran por lo que Dios quiere. Porque saben que lo que Dios me va a dar va a ser bueno, va a ser agradable y va a ser perfecto. ¿Sí o no, hermanos? Así dice su palabra. Decida confiar en Él. Decida poner sus planes en las manos del Señor. Y no se va a arrepentir, pero cuídese de los sustitutos de la voluntad de Dios. Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar y tomar decisiones. Señor, en esta noche queremos poner en tus manos nuestras vidas. Te ruego que tú pongas en el corazón de varios de los hermanos que están aquí el querer vivir y buscar tu voluntad para su vida. Que no decida la señorita, que no decida el hermano, que no decida el matrimonio por sí solo, sino que tú des el corazón de decidir buscar tu voluntad y no buscar sustitutos para tu voluntad. Guíanos, Señor, dirígenos. Y si hubiera alguien que aún no está seguro de haber recibido a Cristo, que tú le muestres su necesidad de Cristo. Ayúdanos a no buscar sustitutos allá afuera, vicios ni pecado, o sexualidad, o placeres terrenales, en vez de buscarte a ti. Bendice, Señor, este tiempo de invitación y que podamos realmente tomar buena decisión en esta noche. Y hermanos, tengamos un minuto para orar y decirle al Señor: yo quiero tu voluntad para mi vida, Señor, dirígeme a hacer tu voluntad. Y si alguien dice: pastor, yo quiero la voluntad de Dios en mi vida y en mi familia, por favor, ore por mí, pastor. Yo quiero orar por ti. ¿Podría levantar su mano? Yo quiero la voluntad de Dios para mi vida. Veo tu mano, hermano. Veo su mano. Varios hermanos, gracias a Dios por usted. ¿Por qué no ora un momentito, un minuto o dos, y hable con el Señor y dígale: Señor, yo quiero tu voluntad para mi matrimonio, quiero tu voluntad para mis decisiones, quiero tu voluntad para mi trabajo, para mi negocio. Señor,
Tú dirígeme, tú ayúdame. Yo quiero buscar tu voluntad, Señor. No quiero sustitutos, no quiero hacer mi voluntad, quiero hacer la tuya, Señor. Ora a Dios, que no nos pase lo que a Sara y a Abraham, hermanos. Dios le dio a Isaac años más tarde, pero siempre hubo problemas con los ismaelitas, hermanos. ¿Por qué no ora y le dice, Señor, yo no quiero meterme en problemas, yo no quiero tener sustitutos que me causen problemas a mí, a mi matrimonio, a mi familia, a mis hijos, a mi negocio? Yo quiero tu voluntad, Señor. Si le está estorbando su trabajo, su negocio, ore. Ore para que pueda estar los domingos, ore para que pueda serle fiel, ore para que pueda entregarle a Dios la prioridad de su vida. Pero siempre dele a Dios la prioridad en su vida. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Dígaselo, pídale ayuda, pídale dirección. La voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Busquemos su voluntad. Señor, a veces hay confusión en nuestra vida y sentimos como si escondieras tu voluntad de nosotros, pero no porque tú lo hagas, sino porque a veces nuestra mente tiene confusión y no hemos descubierto la buena y clara voluntad que tú tienes para con nosotros. Tú sabes la decisión que cada uno ha tomado, Señor. Solo te suplico que tú dirijas el corazón, las decisiones, la mente, los negocios, los trabajos, los matrimonios, nuestras decisiones. Dirige cada una de estas, Señor. Te ruego que tú dirijas y muestres claramente con tu palabra, con el consejo, con la predicación, con la oración, muestres claramente qué es lo que a ti te agrada que hagamos. Bendice, Señor, cada hermano que está aquí orando, buscando tu voluntad. Ayúdale, Señor. Hay solteros aquí, muéstrales cuál es tu voluntad para su futuro. Y aún nosotros, Señor, los casados, muéstranos tu voluntad para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestro matrimonio. Ayúdanos, Señor, a no sustituir tu buena voluntad por otro sustituto. Ayúdanos, Señor. Lo ponemos en